Comisión de Tránsito y Transporte, expediente HCD número 35-140-2022, concejales Frente de Todos, sobre declarar el estado de emergencia en el servicio de transporte público de pasajeros en el distrito de Moreno, dictamen número 23. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Gracias, señora presidenta. Bueno, el tema del transporte Moreno no es ninguna novedad. Desde hace un tiempo considerable que en nuestro Consejo Deliberante y en los que participamos de las organizaciones sociales políticas, hemos recibido de diferentes ámbitos la demanda de nuestros vecinos y de nuestras vecinas con respecto al mal funcionamiento de la empresa concesionaria. Una empresa que no está dando respuesta a los vecinos y que desde hace algún tiempo, y en este recinto lo he nombrado varias veces, no tiene capacidad operativa para avanzar con las demandas que tiene nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestro distrito trabajador, que se levanta temprano a la mañana. Trabajadores de Cuartel Quinto a las 4 de la mañana se levantan para tomar el colectivo y para ir a trabajar. Y nuestro Consejo Deliberante ha sido un fiel receptor de cada una de aquellas demandas, en donde hemos armado expedientes, ordenanzas, exigiéndole a la empresa concesionaria que se haga cargo de estas demandas, que son importantes, porque el Consejo Deliberante es el lugar a donde el vecino viene a reclamar, a donde viene a presentar sus expedientes, sus proyectos, sus inquietudes, y donde los concejales naturalmente tienen que dar una respuesta siempre favorable para el pueblo de Moreno. Antes de leer este proyecto de ordenanza, quiero dejar en claro que esto no es en contra de ninguna empresa, que esto es a favor de los vecinos y de las vecinas, de algo que está ocurriendo. Moreno necesita repensar su política de transporte. La política de transporte actual que tiene nuestro distrito no tiene relación con las dimensiones, las grandes dimensiones que tiene nuestro distrito. 650.000 habitantes, 700.000 habitantes, es un número muy grande, es un número muy importante para tener una política de transporte vieja, porque eso es lo que sucedió en nuestro distrito. Tenemos una política de transporte que quedó vieja, que quedó desactualizada, que no cumple con los requisitos básicos para nuestros vecinos y nuestras vecinas, que todos los días se toman el colectivo para ir a trabajar, para visitar a sus familias, para hacer y relacionarse y hacer su vida diaria. Voy a pasar a leer el proyecto de ordenanza para que sea más prolijo y que no se me escape ninguna idea. Visto el contexto de crecimiento demográfico y poblacional del municipio de Moreno y la imposibilidad de la empresa concesionaria de cumplir con la totalidad de los recorridos solicitados mediante diversas ordenanzas votadas y aprobadas en este honorable cuerpo, y considerando que en el marco del crecimiento de su población, que genera como uno de sus resultados la creación de nuevos barrios, ha aumentado la demanda del recorrido como de frecuencia de transporte público, que conforme a la ordenanza 5638/16 se aprobó el pliego de bases y condiciones para nueva licitación del servicio de transporte público de pasajeros en el ámbito del municipio de Moreno, que en respuesta al crecimiento poblacional previamente mencionado, ha incrementado la demanda del servicio de transporte público, estipulado en ese sentido ampliaciones de recorridos conforme las facultades estipuladas en el artículo 29 de dicho pliego, que cita: el municipio, sin vulnerar derechos adquiridos, podrá hacer uso del derecho de ius variandi, proponiendo a la empresa adjudicataria todas las modificaciones necesarias y pertinentes que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del contrato de concesión, a fin de propender a la protección de los derechos del consumidor, orientando a que el servicio público se presta en condiciones de calidad y eficiencia, conforme la demanda constitucional que surge del artículo 4 de la Constitución Nacional.
que según la ordenanza número 6413/2020 se aprobó la ampliación del recorrido número 22, que mediante la ordenanza número 6414/2020 se aprobó la ampliación del recorrido número 18 del barrio La Perla, que mediante la ordenanza número 6415/2020 se aprobó la ampliación del recorrido número 23, con destino a la localidad de Cuartel Quinto, que mediante la ordenanza número 6369/2020 se aprobó la ampliación del recorrido número 27, incluyendo en su recorrido la llegada al barrio Atalaya, que mediante la ordenanza número 6527/2021 se aprobó la ampliación del recorrido número 10 en los barrios Güemes y Villa Escobar, que mediante la ordenanza número 6528/2021 se aprobó la ampliación del recorrido número 43 del barrio Quijote, que mediante ordenanza número 6529/2021 se aprobó la ampliación del recorrido número 33 del barrio La Porteña, que mediante ordenanza número 6550/2021 se aprobó la ampliación de los recorridos número 11, número 40 del barrio Loma Verde. Mediante ordenanza número 6585/2021 se aprobó la ampliación del recorrido número 36 del barrio Las Catonas. Mediante la ordenanza número 6704/2022 se aprobó la ampliación del recorrido número 43 del barrio Guaribay, que mediante ordenanza número 6705/2022 se aprobó la ampliación de los recorridos número 27, 28 y 31 pertinentes a la localidad de Moreno Sur. Mediante la ordenanza número 6717/2022 se aprobó la ampliación del recorrido número 43 del barrio El Quijote. Mediante ordenanza número 6718/2022 se volvió a aprobar la ampliación del recorrido número 23, previamente votado por la ordenanza 6415/2020, que las ampliaciones mencionadas con anterioridad no han sido cumplimentadas por la empresa concesionaria, afectando de esta manera los derechos de los usuarios y usuarias, que en respuestas oficiales a los pedidos de ampliaciones de los recorridos número 43, 33 y 23, la empresa ha señalado que resulta imposible la ejecución de los mismos, ya que conlleva incorporar unidades y esto implicaría el aumento del costo, que ante los pedidos de cumplimiento, la empresa de transporte, La Perlita, refiere todas sus respuestas que no puede cumplir con lo resuelto según resoluciones, ordenanza por el siguiente motivo. Que de acuerdo a la escasa prestación de servicios, poca frecuencia, incumplimiento de nuevos recorridos y atento a la imposibilidad de la empresa concesionaria de recibir nuevos subsidios, es que se propone declarar la emergencia en el servicio de transporte público en el ámbito del municipio de Moreno, a los fines de preservar los derechos de los y las usuarias del servicio y a la comunidad de Moreno en su totalidad. Por todo ello, en uso de sus facultades legales, las y los concejales del Honorable Consejo Deliberante de Moreno sancionan el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Declárese el estado de emergencia en el servicio de transporte público de pasajeros en el ámbito del distrito de Moreno por el plazo de 1 año. Es importante que podamos acompañar este proyecto, ya que el Ejecutivo viene trabajando desde hace algún tiempo en la regularización del servicio de transporte. Acá tenemos también al secretario de Tránsito que nos vino a acompañar, que vienen haciendo un trabajo enorme en la regularización del servicio. Hemos votado algunas modificaciones en el pliego, como por ejemplo la entrega del material caliente, ¿sí? Que la empresa estaba entregando 200 toneladas por mes y pasaron a entregar 1.500. La Municipalidad de Moreno está gastando 1.500 toneladas por semana para hacer asfaltos. Entonces nos parecía considerable que la empresa también se pueda ayornar a esas nuevas demandas que aparecen en nuestra localidad. Y también la Secretaría de Transporte ha trabajado en regular y resolver el problema que teníamos en el centro de Moreno con el colectivo, que, bueno, para los que vivimos en esta ciudad, sabíamos que muchas veces la empresa entorpecía el tránsito. Así que, señora presidenta, pido poder votar este proyecto que creo que va a ser importante para los vecinos y las vecinas de nuestro distrito. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Juan Fernández. Gracias, señora presidente. Voy a coincidir con el concejal Fernández en todas las circunstancias y en todos los problemas que viven los vecinos de Moreno para viajar.
este Consejo Deliberante, como bien se dice en el proyecto de ordenanza, ha presentado un montón de iniciativas, tanto para ampliar recorridos como para mejorar la situación del transporte público en el distrito. Podría ahondar en un montón de situaciones, de anécdotas, de hechos incluso a veces lamentables, donde por ahí un trabajador, chofer de colectivo, se tiene que enfrentar con un vecino porque el colectivo está lleno, no le para, y por todas estas situaciones que sabemos perfectamente quienes aquí estamos presentes. Por supuesto que para nosotros la urgencia es de los morenenses, porque claramente no se puede sostener más un sistema que no está funcionando y que complica la vida y el tiempo de los vecinos de Moreno. Por eso es que tenemos el ánimo de acompañar esta iniciativa, pero no por ello queremos dejar de mencionar el marco general en el cual se está dando esta situación, porque si no pareciera que estamos simplemente mirando un distrito. Esto claramente es la eclosión, el fracaso de la Argentina subsidiada. En el año 2003, lo que se dedicaba a subsidios de transporte era el 0,2% del Producto Bruto Interno. En el año 2011 pasó a ser un 1,5% del Producto Interno. Eso significa que es el 4% del presupuesto nacional lo que se dedica a subsidiar el transporte público. Ustedes me dirán, bueno, en todos los países del mundo se subsidia, y por supuesto que es así, pero nunca en esta magnitud. Y no es solamente el transporte público. Acá hubo un proyecto electoral que alimentó una megalópolis, que es la donde vivimos, el AMBA, que facilitó un círculo vicioso del desorden y de las problemáticas de todo tipo. Puedo abundar muchísimo en eso, desde el hacinamiento, desde la falta de aulas en las escuelas, desde el transporte como lo estamos tratando hoy, y con los incentivos para venir a esta tierra de oportunidades que termina no siéndolo para gran parte del público o del pueblo argentino, que encuentra en estas enormes urbes, inmanejables urbes, alguna posibilidad para desarrollar. ¿Qué quiero decir con esto? En términos educativos, por ejemplo, ¿quién no puede estar contento con que tengamos 21 universidades públicas en el rango de 10 kilómetros a la redonda? Yo estoy contento, me encanta que haya universidades públicas, pero ¿sabe qué, señora Presidente? A un ciudadano de Tafí del Valle, o a uno de Pigüé, o a uno de Trelew, si el padre no le paga la educación y el alojamiento y el transporte para poder desarrollarse, termina siendo peón rural o empleado de comercio, con todo respeto por esas profesiones. Entonces lo que hacemos, en vez de imantar la población en los lugares de origen, lo que hacemos es fomentar, por una estrategia electoral, que la población venga a instalarse en estos lares y tengamos los problemas que tenemos. 1 de cada 4 argentinos vive en el AMBA. El 40% de la población en el 1% del territorio. Es insostenible. Pero además, lo hacemos subsidiando la luz, el gas y todo aquello que no sucedía antes. Por supuesto, me podrán hablar del 2001, de la crisis y todo lo que ya sabemos. Pero los servicios aumentaron durante los 2 gobiernos de kirchnerismo, hasta 2015, apenas un 15%. Y entonces tenemos un agujero fiscal enorme que se paga con inflación. Es decir, lo que no pagamos por tarifa, lo pagamos con el ajuste más violento y más despiadado, que es la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Por eso lo que está eclosionando es un sistema de subsidios que hace que hoy se haya puesto en pausa el populismo, en modo pausa, y hoy tenga que haber un ministro como Massa que está tomando medidas que
este propio proyecto político hasta hace 10 minutos no quería tomar. En ese marco, en el marco de la reducción de subsidios y de ciertas partidas, en algunos casos en ámbitos muy sensibles, es que estamos metidos en este problema. Estamos metidos en un problema porque claramente esta emergencia nos tiene que dar una respuesta y el Poder Ejecutivo debería esbozar, y yo invito al oficialismo legislativo a que nos cuente de qué manera se va a actuar, si tienen alguna información. Porque claramente estamos en un atolladero que es que cualquier cosa que venga a suplir o a mejorar va a necesitar de un subsidio. Y esos subsidios se están recortando, no se están aumentando. Y la desproporción además que hay entre el AMBA y el resto del territorio de la nación es tan abismal, son 20.000 millones de pesos, que hace que todos demanden lo mismo que estamos necesitando nosotros en una situación de ahorcamiento financiero para resolver estas cuestiones. Entonces, vamos a acompañar la emergencia, pero queremos saber cuáles son las medidas que se van a tomar. Queremos saber, además, si se piensan afectar fondos del presupuesto municipal para tomar estas medidas. Y por sobre todas las cosas, si vamos a estar en condiciones en un tiempo perentorio de mejorarle la situación a los usuarios del sistema público de transporte en Moreno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Maricela Aguilar. Es la intención acompañar esta emergencia, así como acompañé todos los expedientes de ampliación de recorridos que fueron tratados, porque son necesarios para los morenenses. Es indispensable que llegue el transporte público cerca de sus hogares. Pero bueno, teniendo en cuenta que el pedido de emergencia abarca una potestad amplia y yo no formo parte de la comisión, nada, necesito hacer algunas preguntas de las cuales me quedan algunas dudas. El dictamen y el pedido de emergencia, el dictamen y el pedido de emergencia hablan de la ampliación de los recorridos que la concesionaria dice no poder cumplir. Entonces, ¿podremos confiar en que se utilice la emergencia para ampliar esos recorridos y no reducirlos? ¿Se mejorarán también el estado de las calles para que los colectivos puedan llegar? Porque sabemos que también varios de los recorridos fueron cortados porque no podían ingresar el transporte y luego no se volvió a poder dar este servicio. ¿Cómo tiene pensado el Ejecutivo utilizar las facultades de emergencia de transporte para resolver la falta de respuesta de la empresa concesionaria a la ampliación de recorridos? ¿Cómo se tendrá en cuenta brindar más y mejor servicio a los ciudadanos? ¿Qué fondos se utilizarán para estos servicios? ¿La emergencia es solo destinada a la prestataria de servicio local o incluye los recorridos interurbanos? ¿Esto es solo una emergencia que se define en lo local? Porque recordemos que en el AMBA el servicio público se encuentra subsidiado en un 85%. Y bueno, sin ir más lejos, nosotros el 31 de agosto presentamos un proyecto de resolución que tiene número de mesa de entrada 35.125. En el mismo solicitábamos que se dé respuesta a los ciudadanos afectados por los paros nocturnos realizados por la empresa concesionaria, vecinos que por diferentes circunstancias laborales no podían adaptarse a tomar servicios fuera del rango desde las 22 horas de la noche a las 5 de la mañana, y que en horario en el cual no se brindaba este servicio público de transporte de pasajeros y se veían en la obligación de tener que realizar estos largos trayectos a pie durante altas horas de la noche, con el riesgo que implica en un momento de mucha inseguridad que estamos viviendo. ¿Y por qué me pregunto esto? Porque esta ordenanza en su artículo 3 menciona que se comunique al Departamento Ejecutivo,
pero nunca habla del Estado Nacional o del Ministerio de Transporte, que en definitiva es el verdadero responsable del servicio de transporte público. Además, hace años que no hay un estudio concreto del costo operativo del servicio. Solicitamos al Departamento Ejecutivo que aproveche la emergencia para realizar el mismo, ya que eso le brindará transparencia al destino de los fondos que pueda llegarse a asignar mientras dure esta emergencia. Y también teniendo a fin de transparentar el acceso a la información y a sumar a la participación ciudadana, sería conveniente crear un comité de crisis que incluya a diferentes actores de la sociedad, como puede ser asociaciones de usuarios, profesionales independientes especialistas en el tema, universidades y a los diferentes bloques representados en este Consejo Deliberante. Espero que se utilice esta emergencia no como un simple parche, sino también como una herramienta de innovación, evolución y desarrollo del transporte público en Moreno. Muchas gracias, señor. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Lorena Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. No voy a andar explicando la situación claramente del transporte público. Yo soy usuaria. Entonces, con lo cual, todos sabemos que el pliego de condiciones no se cumple. No se cumplen las frecuencias, no se cumplen los recorridos, no se cumplen que los colectivos deberían tener el acceso para las personas con discapacidad. En el pliego creo que plantea que todos tienen que tener eso. Claramente no lo tienen. Y entonces, me parece también, y bueno, claramente no se cumplen estas nuevas votaciones que nosotros hemos hecho durante el año de las ampliaciones, claramente. Bueno, ahí me parece que también hay varios debates que habría que empezar a plantear. El tema es uno principal. ¿Cuánto gana la perlita? Todos sabemos que gana la perlita. Eso no hay duda, pero no sabemos los números. Me parece que esa información sí debería ser pública. Es más, en el pliego plantea que lo debe entregar. ¿Lo entregó? ¿No lo entregó? ¿Se sancionó a la perlita porque si lo entregó, no lo entregó por fuera del término o lo que sea? No lo sabemos. Por lo menos desde mi banca no lo sabemos, no tengo esa información oficial. Si hubiera información oficial, bueno, tendría esa información. Por otro lado, también me parece tan importante que la información, todas las actas que se hagan por los incumplimientos, por lo menos a los concejales nos deberían llegar, claramente. Y también me parece también otro debate, me parece, es decir, ¿qué resoluciones o qué actas se fueron haciendo o no de estas comisiones arbitrales y de fiscalización? ¿Tenemos información de esas comisiones? ¿Qué resoluciones dieron? Para nosotros es muy importante esa información que sea pública. Yo tengo muchas diferencias con varios, ¿no? Yo creo que hay que ir contra la empresa. Sí, la empresa es un monopolio que se comió otras empresas. Eso no hay duda. Por otro lado, sí también tengo diferencias en relación también al tema de los subsidios. Yo no estoy de acuerdo con que se siga subsidiando a los grandes capitalistas que terminan ganando, la terminan juntando con pala. El subsidio tiene que ir a los usuarios. Ahí claramente voy a entrar en diferencia con varios. Después, por otro lado, sí me llama la atención que hoy estaríamos votando esta emergencia en el transporte público y por otro lado un simple pedido de informe hacia la perlita fue votado en contra. La verdad que eso también me llama la atención, ¿no? Justamente planteando que la perlita
manifieste por qué no dio sus servicios o qué pasó en ese día o en ese horario. La verdad que también me llama bastante la atención. Me parece que sí hay que exigir, los concejales también, públicamente, no solo los concejales, lo que es la apertura de los libros contables de la Perlita, y el control popular de la Perlita, del transporte público. Nosotros tenemos otra visión. Ahí no estoy planteando el comité de crisis como planteaban acá. Es decir, lo que se debería hacer es un control popular, donde participen los trabajadores, pueden participar los concejales, los usuarios, pero que sea resolutivo y que sancione a la empresa. Es totalmente diferente. Y después con mucho más debate, hasta podría yo plantear que, bueno, deberíamos municipalizar el servicio de transporte público. Pero bueno, me parece que es un debate mucho más largo, que estamos debatiendo si votamos la emergencia o no. Y después, por otro lado, me parece también importante plantear, todos los gobiernos ajustaron sobre los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Gracias, señora Presidente. Bueno, en primer lugar, voy a coincidir plenamente, suscribo lo dicho por el concejal Juan Fernández y por la concejal Aguilar. Después de tamaña exposición, es como que me he quedado sin argumento. También coincido en parte con el concejal Emanuel Fernández. Mire, señora Presidenta, yo no lo he dicho públicamente. Nunca fui embajador de la Perlita, abogado no soy. Y desarrollado como lo desarrollaron los concejales que mencioné, lo tenemos que ajustar a nuestra realidad. Recuerdo una anécdota familiar donde mi esposa un día vino y me dijo: Mirko, los 3 chicos ya no entran en una sola pieza. Inmediatamente entendí el mensaje, que había que juntar los pesitos y empezar a levantar otra habitación. Con esta metáfora familiar la quiero trasladar a lo que hoy significa el pueblo de Moreno. Y entiendo claramente, porque soy un hombre que camina a los barrios, que trata de hablar con los vecinos, con los compañeros. Y hoy el pueblo de Moreno le está diciendo a Mariel Fernández: ya no entramos en estos colectivitos, necesitamos otra cosa, porque la familia se agrandó. Y le está diciendo también a este cuerpo: muchachos, compañeros, compañeras, concejales, empiecen a trabajar sobre algo que nos beneficie, porque realmente estamos viajando mal. Y no quiero volver a anécdotas hasta cómo viajan nuestros morenenses en forma arriesgada. Yo creo que es momento de que sí, hay que revisar un pliego, pero hay que respetarlo. Lo tiene que respetar el Ejecutivo Municipal y también tiene que ser respetado por la empresa. Perfecto, hay que revisarlo, revisémoslo. ¿Hay incumplimientos en las detecciones de recorridos que hemos pedido? Sí, claro. Lo fundamentan de una manera, pero también tenemos que asumir que esas extensiones, que este cuerpo con buena voluntad y escuchando a los vecinos
intentó acompañar, es un geniol ante una enfermedad mucho mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Son curitas que vamos poniendo, porque lo he dicho y lo sostengo porque tengo esta convicción clara, que tenemos que trabajar sobre una nueva matriz de transporte, Así como mi esposa un día me dijo, los chicos no entran más en esta habitación, el pueblo de Moreno le está diciendo a la señora intendente, Mariel Fernández, y le está diciendo a este cuerpo, pónganse a trabajar, porque lo que hay para que nosotros vayamos a nuestro trabajo, lo que hay para que nuestros hijos vayan a la escuela, no alcanza. Hay un mensaje que es claro, yo no soy encuestador, pero soy un caminador y escucho que hay una necesidad urgente. Claro, tenemos muchas otras necesidades, pero por supuesto que las tenemos. Pero me parece que es una oportunidad para ponernos a trabajar en algo que realmente beneficie a todos los morenenses en forma cotidiana, sin demonizar a una empresa que tiene la obligación de cumplir un pliego, sin atacar a un ejecutivo municipal que tiene la obligación de controlar que ese pliego sea cumplido. Pero la oportunidad histórica que tenemos en nuestras manos es de una vez por todas legitimar una nueva matriz de transporte, porque sigue siendo la misma que cuando mi papá tenía que caminar 12 cuadras para llegar hasta Ruta 23, porque el colectivo no pasaba. Y hoy, la nieta de mi papá, mi hija, tiene que caminar 12 cuadras, porque el horario no, hasta Ruta 23, porque el colectivo no pasa. Y con esto vuelvo a decir, no soy embajador de la Perlita, no soy el abogado de la Perlita, no soy quien viene a demonizar a la Perlita, pero la única verdad es la realidad, y la realidad de nuestros morenenses es que viajamos, ¿me permite un exabrupto pequeño? Para el culo. Viajamos de esa manera. Entonces recurrimos a esto, yo voy a acompañar este proyecto. Recurrimos a esta herramienta institucional que es la emergencia. Y seamos garantes todos de que sea utilizada con sabiduría, con inteligencia y con responsabilidad. Mi voto va a ser afirmativo en cuanto a este tema, pero recordemos claramente que hace años los morenenses viajamos para el culo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. Gracias, señora presidenta. Primero, sumarme a las palabras de mi compañero de bloque, Emanuel Fernández. Varias cosas respecto al porqué de esta declaración de emergencia, que cabe aclarar que es solamente referido al servicio comunal en el municipio de Moreno. Nosotros en este consejo hemos podido votar y después ver cómo se concretaba a través del esfuerzo de la gestión municipal el ingreso del recorrido 27, por ejemplo, al barrio Atalaya y al barrio Manantiales, implicando que una comunidad entera deje de caminar más de 10 cuadras para acceder a un derecho que es el servicio de transporte de pasajeros. Luego, este consejo ha sido un espacio de escucha frente a las demandas de las comunidades de Moreno, desde distintos lugares, desde todos los bloques, para poder pensar en que otras comunidades gocen de ese derecho y también accedan al servicio de transporte en las cercanías de su casa y no en la distancia. Sin embargo, cuando estas ordenanzas fueron trasladadas a la empresa prestadora de servicios, lamentablemente no todas tuvieron la respuesta feliz que tuvo el recorrido 27.
Y esto implica tomar conciencia de que este espacio, que es el espacio de los vecinos y las vecinas de Moreno, tiene que ser sincera con su comunidad. Y en Moreno, hoy, no estamos en condiciones de seguir ampliando servicios porque hay una incapacidad de respuesta operatoria de la empresa que la presta. En función de eso, transitamos un momento histórico en Moreno en relación a la relación con la empresa de transportes y en relación al servicio. Es la primera vez desde que este pliego gobierna el servicio, ¿no?, que se controla y que se hace cumplir en función de lo que está escrito y no en función de usos y costumbres de quien concesiona. Y esto tiene que ver con la decisión política de la intendenta y de quienes encaran la Secretaría de Transporte de poner como prioridad los derechos de los usuarios, tanto para la circulación vehicular como para la necesidad de que el servicio sea para todos y para todas. También es real que cuando nosotros atendemos la demanda de los vecinos, porque yo creo que el control ciudadano sobre el servicio del transporte ya existe, nuestros vecinos están constantemente diciéndonos cómo acceden ellos a esto y cómo viven esa experiencia de viajar en el transporte público. Y la realidad es que todos escuchamos que esperan mucho tiempo un recorrido que debería pasar con mayor frecuencia por una esquina, que viajan en condiciones que por ahí no son las mejores para viajar, que además cuando tienen que acceder al transporte no es claro el horario, entonces no se pueden organizar barrialmente para poder irse a trabajar, porque un día el transporte pasa en un horario y otro día en otro. Todo esto nos implica lo que decía anteriormente, que es la sinceridad de nuestras, la necesidad de dejar de votar ampliaciones que después no se cumplen y empezar a pedirle a la empresa que de una vez por todas ordene el servicio de transporte en este municipio, haciendo uso de esta emergencia que estamos votando. Nosotros no queremos ni más ni menos que los derechos de los usuarios sean cumplidos, en tiempo, en forma y en capacidad de respuesta operatoria de la empresa. Por otro lado, también señalar que esta ordenanza es muy clara en función de por qué la declaramos y la votamos. Nosotros hacemos uso del artículo 29 de este pliego constantemente. Cuando modificamos recorridos, ampliamos y pedimos que lleguen a otros lados. En función de ese artículo, que es el que nosotros estamos todo el tiempo ejerciendo con facultades, es que decimos que nuestra participación en el servicio de transporte ha llegado a un límite. El Consejo Deliberante ha llegado a un límite para la respuesta de los vecinos. Por lo tanto, este Consejo, en uso de sus facultades, le dice a la empresa que es momento de que la respuesta a los vecinos se la den ellos. Que las respuestas de tanto tiempo de demanda de un servicio se la den quienes hoy, como todos acá decían, son prestadores de un servicio público. Además, plantear en relación a las mejoras de infraestructura que fue mencionada anteriormente en relación a las problemáticas, este Consejo, por iniciativa de este bloque, del Frente de Todos, ha cambiado la cantidad de toneladas de asfalto caliente que tiene que proveer la empresa al municipio para arreglar las calles por las que los recorridos de colectivo pasan. Y es la primera vez en la historia de Moreno que la asfaltera es municipal y responde justamente a la demanda de esas situaciones. Por lo tanto, como es el caso del 27 y tantos otros casos de nuestro municipio, este departamento ejecutivo constantemente responde a la demanda de infraestructura para cumplir con los recorridos estipulados. Constantemente está pensando cómo asfaltar calles que nunca habían sido asfaltadas para que no sea una excusa de la empresa la intransitabilidad. Sin embargo, siempre hay una excusa para no cumplir con lo que este Consejo vota. En función de eso, a mí me parece que, así como hemos transitado y hemos hablado de la situación histórica de control
de la Secretaría de Tránsito y Transporte, también tenemos que hablar de la situación histórica en la que la primera vez en la historia este Consejo Deliberante le es sincero a sus vecinos sobre la realidad de la empresa prestadora de servicios. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Marisol Gallardo. Gracias, señora presidenta. Sumarme y acompañar, por supuesto, a este pedido de emergencia. También aclarar, porque muchas veces sabemos que se puede confundir esto. Esto es un reclamo exclusivamente a la empresa, como decía el concejal Emanuel Fernández, no es un reclamo en contra de los trabajadores. Sabemos muy bien a qué están expuestos quienes manejan los colectivos, cómo es la situación de los trabajadores, de los colectiveros, de la empresa La Perlita y demás. Sabemos a qué se exponen, sabemos lo que es el labor que tienen. Aclarar eso y decir, como parte de la comisión fiscalizadora, que se viene trabajando fuertemente y que como primera instancia nosotros con los compañeros que integran la comisión, con el secretario de Transporte, decidimos ir de alguna forma al diálogo, a la articulación, a pensar que se podía trabajar de otra forma con la empresa, y hoy estamos tomando esa medida porque la empresa, con sus demandas de arreglo de calle y distintas situaciones por las que no podía cumplir el servicio correctamente, nos exigía y nos exigió distintas cosas. Esas cosas se cumplieron, pero todavía el servicio está en falta. Como usuaria también del servicio, como usuaria en su momento del servicio del colectivo número 23 de Cuartel Quinto, voy a acompañar este pedido de emergencia y voy a seguir acompañando cada medida que se tome al favor del pueblo de Moreno. Sabemos muy bien todo lo que se viene trabajando y todo lo que se hizo para cumplir las condiciones de las calles, para que los servicios se realicen, pero no tenemos respuesta de la empresa. Y es muy bien dicho, el monopolio La Perlita. Así que nada más que eso. Gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, aquí mis compañeros de banca y del Frente de Todos han manifestado claramente la situación. He escuchado también a miembros de la oposición. Yo estoy todos los días en el Consejo a partir de las 8:30 de la mañana, así que cuando quieran hablar y cuando tengan ganas también de poder llevar algunas ideas de cómo avanzar en este control que venimos haciendo del Ejecutivo Municipal, también está bueno que puedan acercar las ideas. Así que yo todos los días a la mañana estoy y los espero en la oficina 19 para poder debatir, y también existen las comisiones a donde podemos dar este tipo de debate. Coincido también con el concejal Juan Fernández cuando hablaba de que el tema del transporte es un problema no solamente del distrito de Moreno, sino que es un problema de toda la provincia de Buenos Aires. Creo que hay situaciones de concentración económica, un viejo modelo de país en donde toda la economía se ha concentrado en la provincia de Buenos Aires. Eso trae aparejado un montón de problemas, y el transporte público obviamente que no escapa a esta situación. Hoy nos toca problematizar la situación de Moreno, pero entendemos que es una preocupación que están teniendo todos los distritos. En el caso de Moreno hay una sola empresa que hace la prestación del servicio, y bueno, al no funcionar bien creo que es necesario poder presentar este proyecto. El Departamento Ejecutivo está haciendo un trabajo arduo, la Secretaría de Tránsito está trabajando fuertemente en el control. Josefina, la concejala, también había hablado sobre la modificación del pliego. Bueno, hemos avanzado con eso, le hemos exigido a la empresa que entregue 1.500 toneladas de material caliente por mes, cosa que antes no lo hacía, solamente entregaba 200. El reordenamiento del tránsito en el centro de Moreno, las extensiones de recorrido, modificaciones de recorrido. Nos estamos ocupando también de hacer asfaltos, por ende también las exigencias empiezan a ser mayores.
los vecinos empiezan a ver nuevos asfaltos y también exigen que haya nuevos recorridos. Así que en ese sentido estamos de acuerdo. Creo que la declaración de la emergencia también sirve para poner en el centro de la escena el problema que está teniendo nuestro distrito con el tema del transporte. Y en función de eso creo que tenemos que activar una batería de acciones para ir ordenándolo. Creo que no va a ser de un día para el otro, creo que esto va a llevar trabajo. No es fácil que el Estado municipal controle una empresa. De hecho, jamás en la historia de Moreno pasó que controlen a una empresa concesionaria del transporte. Jamás sucedió, es la primera vez, y es la voluntad de la intendenta Mariel Fernández de poder avanzar en esto, que, vuelvo a insistir, no es en contra de las empresas, sino a favor de los vecinos. Las empresas se tienen que ayornar a las nuevas demandas. No estamos en contra de las empresas, pero sí tienen responsabilidades, al igual que el Estado municipal. Todos tenemos responsabilidades, el Estado municipal viene avanzando con la demanda de los vecinos, creemos que la empresa también lo tiene que hacer. En función de eso, también nuestra intendenta viene teniendo charlas con el Ministerio de Transporte, ha tenido también una charla con el gobernador, fueron reuniones amenas a donde vienen buscando puntos de coincidencias para avanzar en esta situación que aqueja a los vecinos de Moreno. Pero, repito, reitero, no es un problema que se solucione en 24 horas. Entonces hay que abordarlo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso también. Muchísimas gracias, señora. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ángel Guerrero. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, bueno, mi abstención a este procedimiento que se va a votar. ¿Por qué digo yo esto? O sea, yo sí estoy en contra de la patronal, sí, estoy en contra de la perlita. ¿Pero por qué? Acá no solamente, o sea, que yo también soy usuario, partamos de la base que son 5 o 6 accionistas que tiene la perlita. De ahí en más, como soy usuario, no solamente los vecinos, digamos, que utilizamos el medio, sino también los trabajadores, ¿sí? Porque ha llegado casos, por ejemplo, que ha habido trabajadores y, bueno, le han amputado los dedos y le descuentan los días. Perdón que agarro. Hola, ahí va. Entonces, bueno, yo lo que pido, desde mi banca y siguiendo la línea de la compañera, recuerdo cuando estaba el Colmenar, es un monopolio, o por ejemplo allá en el Sommer, que antes iba un colectivo, ahora no, ahora es monopolio de la perlita. Entonces, bueno, yo lo que pido es una licitación, que en tiempo y espacio no cumple la perlita, ¿sí? Una licitación para que otra empresa, ¿sí? Bueno, a ver, en tiempo y forma, digamos, se reglamente ajuste como tiene que ser para todos. Ahora bien, yo quiero saber, ¿no? Porque desconozco cuántos son los ingresos de la perlita, de los accionistas, ¿sí? Por más que pongan su movilidad. Y al unísono están cobrando el subsidio del gobierno. Entonces me parece incompatible una cosa con otra. Simplemente eso. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Primero, adherir a las palabras de mis compañeros y compañeras del bloque y, por supuesto, expresar mi voto afirmativo a la sanción de la emergencia que estamos votando, que estamos debatiendo y que creo vamos a convertir en ordenanza en breve. Plantear primero algunas situaciones. Automáticamente cuando se habla de emergencia sobrevuela la preocupación por la seguridad jurídica y todas esas cosas que bien se han esbozado aquí alrededor de los derechos adquiridos de la empresa. Hay un contrato que vincula a la empresa con el Estado municipal, ese contrato está vigente, debe cumplirse. El rol del Estado es garantizar que ese contrato se cumpla y el rol de la empresa es cumplirlo. Seguridad jurídica al 100%. También debe haber seguridad jurídica frente al derecho de los usuarios y las usuarias.
vecinos de Moreno y vecinas de Moreno que necesitan tomar el colectivo para llegar al destino que se proponen llegar. Cierto es que tenemos un diseño de transporte municipal que responde a otra época, que además creo yo que todos y todas los que estamos aquí queremos ayudar a dejar atrás. La idea de la ciudad dormitorio. Si uno mira, todos los colectivos de Moreno nos dejan en la puerta del distrito. Es un diseño antiquísimo del sistema y los mecanismos de transporte. Y la responsabilidad de quienes somos funcionarios y estamos aquí, en este caso, quienes componemos esta casa por el voto popular, es dialogar con los distintos sectores protagonistas de las situaciones que hacen a la garantía de derechos. Bien se dijo acá, mi compañera de bloque, que el Estado municipal da respuestas. Más de 500 cuadras asfaltadas desde que inició nuestra gestión. Cada vez que, no solamente que la empresa, sino que hubo un reclamo sobre la necesidad de mejorar alguna arteria, de realizar obras de infraestructura, el Estado agota las instancias y los esfuerzos para resolver el problema, para retomar la transitabilidad. En los considerandos de la ordenanza se mencionan varios ejemplos, el 22 de Francisco Álvarez, el propio recorrido 33 de Moreno Sur, en donde el Estado hizo todo el esfuerzo que está a su alcance para garantizar la posibilidad de que el derecho al transporte sea una realidad para quienes necesitan comunicarse con el entorno. Es la primera vez que el Estado utiliza todas las herramientas a su disposición. Es la primera vez que hay controles y que hay inspecciones, y de hecho se ha creado una instancia específica en el Departamento Ejecutivo para las inspecciones de las unidades y del sistema de transporte. No es cierto que el pliego de transporte plantea que la totalidad de las unidades deben estar dispuestas con mecanismos para la accesibilidad. Plantea un porcentaje, plantea que sea progresivo en el tiempo, y es la primera vez que se realizan controles para garantizar que eso suceda. Muchísimos años de pelea para que eso exista. Y hoy hay unidades que, además de tener el sistema que permite que las personas con alguna discapacidad puedan acceder, son controladas. ¿Alcanza? No. Y la responsabilidad del Estado está en garantizar esos controles para que por primera vez en la historia de Moreno se realizan, para que estas cosas empiecen a pasar. Es la primera vez que la Comisión de Fiscalización se puso operativa, generó resoluciones que son de cumplimiento obligatorio, instó a la empresa, por ejemplo, a mudar el estacionamiento histórico que tenía la empresa, que afectaba a la vida del centro sur de Moreno. No sin debate, no sin conflicto, esa resolución finalmente se convirtió en una realidad. Cuando el Estado ofrece la respuesta, y la respuesta de la empresa es que no tiene la posibilidad de cumplir con los requerimientos que hace el Estado, corresponde poner en palabras lo que ya nos está diciendo la comunidad. Hay una situación de emergencia en el transporte. Porque todos los días, todos los que estamos acá y todas las que estamos acá, recibimos a vecinos y a vecinas preocupadísimos, enojados, demandantes al respecto de poder acceder a un sistema absolutamente elemental, a un servicio, a un derecho absolutamente elemental como es el transporte. Por lo tanto, ¿cuál es el nivel de confianza que hay que tenerle al camino que estamos emprendiendo? Hay que revisar los pasos previos. Este cuerpo debatió la conformación de las comisiones de reglamento establecidas en el pliego, y las comisiones empezaron a funcionar. Y la comisión fiscalizadora empezó a emitir resoluciones, y esas resoluciones fueron notificadas en tiempo y forma, y esas resoluciones produjeron modificaciones. Este cuerpo votó ordenanzas, que no quiero equivocarme en las precisiones, pero creo que no han salido con el voto de absolutamente todos y todas quienes estamos aquí, para que, como bien se ha dicho acá, por ejemplo, por primera vez en la historia, el volumen de material caliente que fue establecido hace mucho tiempo y en otro contexto, se actualice y permita empardar o apuntar a equilibrar con la inversión que está haciendo el Estado. Entonces, poner en palabras y poner en acciones concretas como esta, que es una ordenanza, una ley municipal, que expresa lo que ya el pueblo de Moreno viene expresando en sus demandas, es un paso no solamente coherente con todos los pasos que venimos dando,
sino que también asiste a la demanda, en este caso de los más débiles. Y los más débiles en la relación que nos vincula a todos los actores en este tema son los usuarios, que además son la mayoría. Entonces, la historia de Moreno indica además, recién se mencionó acá, que nuestras comunidades además, en la historia de nuestro municipio han ensayado experiencias asociativas para garantizar el transporte allí donde no llegaba, experiencias comunitarias, mucha lucha y mucha pelea para que el transporte se convierta en un derecho para todos y todas los que vivimos en Moreno. Por lo tanto, este paso que estamos dando y que nos estamos convocando a dar es absolutamente coherente con los pasos previos y con el desarrollo de la propuesta de gobierno, por lo menos de quienes hoy tenemos la responsabilidad pública de ser parte del gobierno que lidera Mariel Fernández. Pusimos en agenda, ya en la campaña, la situación del transporte como algo a observar, a preocuparse y a ocuparse. Y todas las acciones que llevamos adelante respecto del transporte indican la correspondencia con ese compromiso asumido en la campaña. Por lo tanto, claramente hay que tranquilizar si es que hubiera alguna ansiedad respecto de la seguridad jurídica sobre el vínculo contractual con la empresa. Pero también tenemos que observar, responder y corresponder la seguridad jurídica de quienes tienen derecho a transportarse, a comunicarse a donde quieran en la localidad de Moreno, bien expresado que esto es una norma de incidencia municipal, porque este es el cuerpo legislativo municipal y el sistema de transporte que abordamos es el sistema de transporte municipal, comunal, urbano. Entonces, invitarnos una vez más a sancionar esta ordenanza, a poner lo mejor de nuestras energías, a pensar y a aportar ideas para pensar el sistema de transporte que merece nuestra comunidad, junto a todas las otras políticas que apuntan a transformar el diseño de nuestra ciudad en una ciudad más amigable con quienes habitamos, con quienes la habitamos. Hacemos enormes esfuerzos para salir de la idea y del concepto de ciudad dormitorio. Moreno es la ciudad con más parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Ese es un paso en ese camino. Entonces hay que empezar a adaptar nuestra ciudad a esa nueva realidad de mucho mayor población, de nuevas actividades, de nueva distribución en el espacio geográfico de nuestra ciudad de distintas actividades. Y cuando se alude a la confianza, yo me atrevo a invitarnos a confiar en este paso que estamos dando, porque todos los pasos que fuimos dando en este sentido han sido corroborados con acciones que después se ajustan a lo que debatimos aquí. Se creó la Comisión Fiscalizadora se creó un ámbito específico en el Departamento Ejecutivo y aquí nos acompañan sus funcionarios para inspeccionar y controlar el transporte como nunca antes había sucedido. Se sancionaron normas que exigen mucho más en la medida de las facultades que el cuerpo deliberativo votó cuando sancionó el pliego. Se sancionaron leyes que exigen muchísimo más a la empresa de lo que se le venía exigiendo y tenemos que dar un paso en corresponder con la demanda de nuestra comunidad. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Alberto Fray. Muchas gracias, señora presidenta. Y bueno, con respecto a lo que dijeron mis compañeros de bloque, totalmente de acuerdo con la sanción de esta ordenanza de emergencia del transporte público por la importancia que tiene. Iba a hablar de un tema específico que es el recorrido del 33, la cual fue promulgada en ordenanza municipal, la número 6529 del año 2021, donde se ampliaba el recorrido del 33 y que iba a extenderse desde el Cañón hasta Cochabamba. Por primera vez iba a entrar al barrio La Porteña por el camino de la Ribera. El día 2 de agosto se llevó adelante una reunión con los vecinos del barrio La Porteña. En este caso participaron autoridades de la delegación municipal, la Coordinación General de Inspección del Transporte Público de Pasajeros. Se realizó un relevamiento a los puntos antes enunciados y se corroboró que se realizaron mejoras sobre calzada. Se realizó la instalación de equipos de iluminación de la arteria Pedro Medrano hasta la arteria Cochabamba.
y se mejoró el lugar de retome de la unidad. Con todas estas tareas de mejora, se entiende que no habría ningún impedimento para que la ampliación de recorrido se empiece a cumplir. Fueron, miraron, la gente de la empresa, dijeron que sí, el Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, y después de 20 días mandaron la contestación que no lo iban a hacer por falta de unidades subsidiadas. ¿Qué le tenemos que decir nosotros a la comunidad de La Porteña? A los vecinos de Moreno Sur. La empresa fue y se reunió con los vecinos, el delegado, y le mintió a todos en la cara. Fue una vergüenza total. Entonces, ante esta imposibilidad e incapacidad operativa que tiene la empresa concesionaria de poder cumplir con las demandas que tienen los vecinos de Moreno, con los vecinos y las vecinas de Moreno, creo que es importante la sanción de esta ordenanza, de esta sanción de la emergencia del transporte público. Desde ya, muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Maricela Aguilar. Muy breve, simplemente porque me sentí aludida por el concejal Emanuel Fernández. Bueno, primero le agradezco la invitación al diálogo, a su oficina. No sabía que necesitaba invitación previa para poder hablar con algún concejal, pero bueno, se lo agradezco. Y es la segunda vez que cuando hago una intervención en el área de transporte, de tránsito y transporte, me descalifica. Me dice que hay expertos y especialistas que saben del tema, y siento que me quiere callar porque me manda a que vaya a la comisión de la cual no formo parte. Y también recordarle que acá en el recinto y en sesión también podemos debatir y traer nuestras inquietudes y preguntas. Gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. Gracias, señora presidenta. Solamente que una vez más me encuentro sorprendida, no de manera grata, porque la verdad es que aquellos que están todo el tiempo planteando problemas en el servicio de transporte del municipio y que constantemente le solicitan a este cuerpo acompañar las respuestas a los vecinos y a las vecinas de Moreno, por ejemplo, aquellos que esperan 70 minutos un colectivo demorado, se demora 70 minutos en la salida de la cabecera en la Plaza Mariano Moreno, hoy se han levantado de este recinto y no van a participar de la votación en la emergencia del servicio de transporte público. Me pregunto yo, ¿en qué momento le van a dar respuesta a los vecinos y a las vecinas de Moreno frente no a un problema que tienen, no un problema menor, a un gran problema y una gran necesidad de solución? Por lo tanto, quiero que quede claro, quienes nos quedamos acá para debatir el tema, para hacernos cargo de lo que no estamos pudiendo resolver y que le estamos pidiendo a la empresa que dé respuesta, y quienes se han levantado de este recinto y se han sorprendentemente ido de una sesión histórica en nuestro municipio. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Gracias, señora presidenta. Bueno, la concejal propinante creo que fue clara, justamente había pedido la palabra, porque me extraña que los concejales Demian Naya y Gisela Agostinelli no estén, que se hayan ido. Me pareció raro. Así que bueno, estaría bueno si pueden dar algún tipo de explicación de por qué se fueron en una votación tan importante, ¿no? Gracias. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Gracias, señora presidenta. Simplemente me parece que nos estamos desviando del tema. Yo no soy defensor de nadie, ¿no? Pero cada concejal tiene derecho a levantarse en el momento que crea oportuno, hasta puede ser considerado como una herramienta del concejal. Después tendrá que dar sus explicaciones. Pero me parece que
busquemos los puntos de coincidencia con el tema, que es importantísimo, que yo lo considero importantísimo, y propongo el cierre del debate para pasar a la votación. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. No hay más oradores, así que vamos a poner a consideración este proyecto. Ya pueden votar. Aprobado por 19 votos afirmativos, 1 negativo y 2 abstenciones.